Oremos. Padre, gracias por tus infinitas misericordias. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de estar en este lugar. Señor, te pedimos que seas tú el que hable a nuestras vidas, que tú trates con cada uno de nosotros, que tú nos muestres las cosas que tienen que ser moldeadas en nosotros. Y te rogamos que tú lo hagas, Señor, que seas tú el que haga esa obra y que nuestras vidas puedan crecer, puedan asemejarse cada vez más a ti. Oh Señor, glorifícate en nosotros en este día y ayúdanos también para que en todas las cosas nosotros podamos darte la gloria y la honra a ti. Perdona nuestra falta y nuestros muchos pecados y guíanos en este tiempo. En el nombre de Cristo, amén. Quiero dar crédito al pastor Salvador Gómez porque vamos a estar usando un material que él impartió hace ya algunos años en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sobre el libro de Proverbios y vamos a estar siguiendo sus clases, así que le doy los créditos. Quiero animarles a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1 porque vamos a estar hablando propiamente de este capítulo de las Escrituras. Y es interesante que podamos tener en nuestras mentes cada una de las cosas que se dieron en la clase introductoria por el pastor Joel, porque son base para todas las demás clases que vamos a estar viendo. Así que cuando pensamos en los proverbios, pensamos en frases que son sencillas, pero que están llenas de significados, que están llenas de enseñanza. Y tenemos que verlo de esa manera. Él dijo algo importante, todo lo que dijo fue importante, pero pensando en una de esas cosas que hay que tener bien presente, y es que los proverbios prácticamente son individuales, el uno del otro. No es como cuando estudiamos las cartas, sino que tenemos que verlo como una porción específica. Y en los proverbios hay mucha sabiduría. Pero nosotros debemos saber que sobre todas las cosas tenemos que dejarnos guiar por el Señor para nosotros podernos apropiar de esa sabiduría. El Señor Jesucristo es la expresión máxima de la sabiduría. Si nosotros miramos al Nuevo Testamento, podemos encontrar ahí muchas cosas que se dicen acerca del Señor Jesucristo. Pero en 1 Corintios, capítulo 1, verso 30, se nos dice que Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, todas esas cosas ha sido el Señor Jesucristo para nosotros. Y cuando vamos al libro de Proverbios, debemos ir teniendo eso en mente, que Él es la máxima expresión de la sabiduría. Si alguien va a ser sabio, es porque tiene una relación verdaderamente con Dios. Y Proverbios 1 nos hace ver eso, nos recuerda eso. Ahora, no podemos ir al libro de los Proverbios para nosotros encontrar la salvación o la justificación. Eso el pastor Joel lo dejó bien claro en la clase anterior. Al libro de Proverbios nosotros no podemos ir ahí. Eso podemos ser salvos únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, por creer el Evangelio, pero no por mirar a los proverbios. Y de hecho, él dijo algo importante, que es que los proverbios más bien muestran la vida de aquel que ha sido salvado. Es decir, que cuando vamos al libro de los proverbios debemos verlo de esa manera. Y debemos ir para ser instruidos, para nosotros alcanzar sabiduría, pero para vivir para la gloria de nuestro Dios. Así que Jesucristo es la máxima expresión de la sabiduría. Él dijo en Mateo 12:42, ahí cuando él dice lo siguiente, viene hablando de Jonás y dice que los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y él dice, alguien mayor que Jonás está en este lugar. Él es mayor que Jonás. Y sigue diciendo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará,
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, Jesús es más que cualquier otro personaje. Y Jesús es más que Salomón en este lugar. Por eso Jesucristo es la mayor manifestación de la sabiduría de Dios. Y si alguien quiere ser verdaderamente sabio, tiene que estar en Cristo. Tiene que estar en Cristo. Tiene que tener una relación auténtica y genuina con Dios para ser verdaderamente sabio. Y cuando nosotros vemos la sabiduría de Dios, y esto que tenemos en Proverbios está ahí porque Dios permitió que estuviera ahí, Dios lo reveló, Dios inspiró a Salomón a escribir estos proverbios y a recopilar los que están ahí, por tanto es palabra de Dios. Pero cuando nosotros comparamos o contrastamos estos proverbios bíblicos con la sabiduría del mundo, nosotros podemos notar que hay una gran diferencia. Y ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, que hay una diferencia entre la sabiduría secular, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que se origina en Dios. Hay una diferencia grande, y este pasaje de las Escrituras nos los hace ver. Así que tenemos nosotros, si estamos en Cristo, verdaderamente que amar la verdadera sabiduría, que es esa que proviene de Dios, que se origina únicamente en Dios. Isaías 44:25 dice lo siguiente: que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Es decir, Dios destruye la sabiduría de los hombres, la sabiduría humana, porque es mala, es animal, es diabólica. Pero la sabiduría divina es la sabiduría que debemos buscar, y es la sabiduría que cada creyente debe anhelar. La sabiduría se origina únicamente en Dios. Y en Proverbio entonces nosotros podemos ver cómo vivir en un mundo que exalta la necedad. Cómo vivir de manera sabia en un mundo que lo que hace es exaltar la necedad. Ahí en Proverbio podemos encontrar principios que nos van a ayudar a vivir de una manera diferente como creyentes. Salomón aquí tiene como un libro, tiene un prefacio. En ese prefacio él nos hace ver algunas cosas antes de empezar a poner sus proverbios de sabiduría. Él nos hace ver el propósito y la intención que él tiene con los proverbios y a quién va dirigido estos proverbios. Ahí él enuncia en los primeros 7 versículos eso, y lo vamos a leer y después vamos a hablar un poquito sobre eso. Él dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Así que aquí en esta primera parte, Salomón nos deja ver el énfasis del libro, y el énfasis del libro es la sabiduría. En la clase anterior el pastor Joel habló acerca del tema principal del libro, que propiamente es la sabiduría, y me gustaría que pudiéramos observar algunas palabras que están en estos primeros 7 versículos que se relacionan propiamente con la sabiduría. Por ejemplo, sabiduría, doctrina, razones prudentes, prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, cordura, el saber, consejo, sabiduría y enseñanza. Todas esas palabras son términos que están relacionados con la sabiduría. Vamos a coger 2 de estos términos y vamos a verlo. Por ejemplo, en el verso 2 tenemos ahí el término doctrina. Hay versiones que lo traducen como disciplina o instrucción. Y tiene la idea de dejarse corregir, de recibir discernimiento, advertencia. Es decir, una persona verdaderamente sabia es alguien que es capaz de dejarse corregir, que es capaz de recibir advertencia. A veces alguien piensa que porque es sabio, nadie puede quizás acercarse y aconsejarlo o reprenderlo por alguna razón, y no es así. Como vamos a ver más adelante, aún los sabios reconocen que tienen necesidad de sabiduría, de seguir creciendo en sabiduría. También en ese verso 2 encontramos otro término, razones prudentes, literalmente dichos de discernimiento. Son dichos que nos enseñan discernimiento. Es decir, que alguien que es sabio es alguien que es capaz de discernir. Hay un comentarista que dice lo siguiente, dice, hablando de este término, dice, connota la capacidad de discernir inteligentemente la diferencia entre lo fingido y lo real, entre la verdad y el error, entre lo aparentemente atractivo en el momento y los valores de largo alcance que gobiernan una vida verdaderamente exitosa. Siempre está involucrado un factor analítico o de criterio y la capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo nulo. Es decir, que alguien sabio va a ser capaz de distinguir entre lo fingido y lo real, entre lo verdadero y lo que es nulo. Estamos llamados, hermanos, a realmente anhelar la sabiduría. Y una de las cosas que hace este primer capítulo es propiamente llamar a que se desee la sabiduría, a que se busque la sabiduría. Y es algo que tenemos que hacer. No podemos, nadie puede pensar, bueno, ya yo soy sabio, o yo he crecido en sabiduría, y eso puede ser verdad, que usted se puede comparar cómo era usted antes y cómo es ahora después que conoció al Señor, y usted puede decir, yo he crecido en sabiduría. Pero aún así necesitamos seguir anhelando la sabiduría, porque es para el bien nuestro. Y Dios ha puesto este libro aquí para traer instrucción a nuestras vidas y para mostrarnos que el hecho de desear la sabiduría, de buscar la sabiduría, lo que va a hacer es bien a cada uno de nosotros. Así que aprender los principios de este libro es lo que puede hacer la diferencia cuando mañana te propongan un negocio ilícito, cuando te hagan una propuesta indecente, o cuando seas tentado a hablar y lo mejor es callarte. Es decir, que aprender estos principios de sabiduría te van a ayudar para que tú puedas ser capaz de escoger lo mejor. Nosotros como creyentes estamos llamados a escoger siempre lo mejor. La Biblia nos enseña eso. Dice, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo excelente. Fíjese, ni siquiera lo bueno, lo excelente. Como creyentes siempre tenemos que procurar la excelencia, aprobar las mejores cosas. Alguien que ama la sabiduría, que procura la sabiduría, que abraza la sabiduría, va a estar preparado para hacer eso. Y nuestros jóvenes
deben pensar en esto y deben abrazar la sabiduría, buscar la sabiduría, porque es para el bien de sus vidas. Es para el bien de sus vidas. La sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría del mundo. Recuerde que la sabiduría del mundo, allá afuera todo el mundo es sabio. Y todo el mundo sabe cómo hacer las cosas. Pero la sabiduría del mundo es mala, es perversa, es animal, es diabólica. Debemos desear la sabiduría de Dios porque es para nuestro bien. ¿Qué es la sabiduría? Veamos algunas definiciones. Conocimiento experimental. Alguien dice, define así la sabiduría. Otra persona dice, destreza para vivir. Experiencia comprimida. Es el dominio del arte de vivir en conformidad con las expectativas divinas. Es decir, que una persona sabia es aquella que quiere vivir en conformidad a las expectativas divinas. En otras palabras, que quiere vivir para Dios, para su gloria. Y en la clase anterior se dijo, es la habilidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento y luego actuar en base a esas decisiones. Es decir, que necesitamos tener esa habilidad de tomar buenas decisiones usando el conocimiento que tenemos y luego actuar en base a esas decisiones. Hoy en día se asume que tener más información es sinónimo de beneficio. A veces pensamos que porque tenemos mucha información somos mejores, pero no es así. El mundo no es mejor ahora porque tenga más desarrollo. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido? En la información. Alguien se expresa así. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido? En el conocimiento. Es decir, hay mucho conocimiento, pero no hay sabiduría. O hay mucha información, pero no hay conocimiento. El hombre es capaz quizás de poner una nave en Marte, pero no es capaz de detener el asesinato de inocentes. Muy sabio el hombre, muy sabio. Se cree, pero realmente eso no es sabiduría. Puede poner una nave en la luna, pero el hombre se mata él mismo. Mata a un inocente en el vientre de su madre y defiende eso a capa y espada. Eso no me habla a mí de alguien verdaderamente sabio. Así que se puede ser un gigante intelectual y al mismo tiempo un pigmeo en el arte de la vida. Hay personas expertas en las estrellas, en los sistemas del universo, expertas en alguna bacteria, expertas en la tecnología, expertas en muchas cosas, pero sin embargo no saben llevarse bien con sus familiares. No lo saben. No tienen el dominio de sus temperamentos. Y son expertas, tienen títulos, pero estas cosas que son elementales para la vida no las saben. Sin embargo, cuando nosotros apreciamos la sabiduría de Dios y la abrazamos, vamos a ver que es para nuestro beneficio. Porque en la sabiduría de Dios vamos a aprender a amarnos los unos a los otros, a respetarnos los unos a los otros. Le vamos a dar valor a la vida. Le vamos a dar valor a las cosas que realmente lo merecen. Pero eso lo vamos a hacer no por nosotros, no por nuestra sabiduría, porque esa es la sabiduría de Dios. Y como estamos unidos a Dios, entonces vamos a poder actuar así. Así que ideas que están integradas al concepto bíblico de la sabiduría son habilidad, destreza, pericia, prudencia, cordura, diligencia. La sabiduría no es algo abstracto.
No se trata simplemente de conocer hechos, sino de saber qué hacer con ellos. Esa es la sabiduría. No es llenarnos de conocimiento, sino poder saber usar el conocimiento para tomar decisiones correctas, para hacer las mejores cosas. Tuve un compañero de trabajo en Cuba que él me hablaba de su papá y me decía que era un hombre muy preparado, un hombre muy inteligente. Él siempre lo describía muy inteligente. Pero él me decía, pero no es un hombre sabio, porque no sabe aplicar el conocimiento que tenía. Así mismo me decía él, mi papá en teoría está lleno de conocimiento, es un hombre bien aventajado, pero no sabe aplicar esas cosas que ha conocido a la vida, llevarlas a la vida práctica. El propósito de este libro, en sentido general, es que el autor quiere que nosotros abracemos la sabiduría. Y en estos primeros versos vamos a ver cómo él nos anima a hacer eso. Lo primero, en el verso dice, él quiere que la entendamos y conozcamos. Así dice el verso 2. Es algo que se aprende y que se adquiere. No nacemos con ella. Así que eso es algo importante. Saber eso. Es un discernimiento adquirido. La sabiduría la podemos adquirir y Salomón nos llama a eso. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudente. Así que él quiere que la entendamos y la conozcamos. El libro busca poner en nuestras mentes y corazones principios de vida correctos. Nos va a enseñar a pensar y a juzgar las cosas. Esos principios podemos aprenderlos acá. En el verso 3 dice que debemos recibir la sabiduría. Así que quiere que la recibamos. Pero el libro también busca moldear nuestras vidas a la luz de los principios de sabiduría que contiene. No es lo mismo estar vivos que saber vivir. Proverbios nos ayudará a saber vivir. Nos ayudará a saber vivir. Moldeará nuestras vidas a la luz de los principios de sabiduría. También se nos dice que la oigamos. Ahí el verso 5 lo dice y dice también, oirá el sabio y aumentará su saber. Y en el verso 8 dice, oye, hijo mío. Y en el 33 dice, el que me oyere habitará confiadamente. Es decir que Salomón llama a que prestemos oído a las razones de sabiduría, a los principios de sabiduría. Que prestemos toda nuestra atención a la sabiduría. El libro también dice que nos llama a apreciar la sabiduría. Ahí en el verso 7 tenemos que darle valor a la sabiduría. Imparte una sabiduría que debe ser recibida de corazón. Como resultado de exponernos a este libro, Dios quiere que pensemos bien y que actuemos bien. Eso es lo que Dios quiere. Que pensemos bien para que podamos también actuar bien. Así que el aprovechamiento del libro radica en moverse de la inmadurez a la madurez. De conformarse al código de justicia que el Espíritu Santo inspiró aquí, debe acogerse el consejo de ser pronto para oír y tardo para hablar. Tiene que haber una actitud apropiada para poder beneficiarnos de su contenido. Si no hay una actitud correcta, no vamos a poder apropiarnos de todas las cosas que Proverbios tiene para nosotros. Dice Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Es un llamado a no menospreciar la sabiduría. No debemos menospreciarla. Debemos inclinar nuestro oído, oír las palabras de los sabios, aplicarlas a nuestra vida, a nuestro corazón.
A eso nos llama ahí el verso del capítulo 22, verso 17. Así que el libro comienza diciéndonos que esta sabiduría es para todos. Versos 4 y 5, ahí lo tenemos. La sabiduría es para todos. Y podemos ver en los versos 21 en adelante que la sabiduría clama en las calles. Es decir, está a disposición de los que la busquen. Clama por discípulos que estén dispuestos a hacer cualquier cosa por alcanzarla. Y si somos creyentes, debemos anhelar alcanzar la sabiduría. Bueno, debiera el que no es creyente, pero un cristiano verdadero debe ser aquel que anhela la sabiduría. Primero porque está en el Señor. Y el Señor nos ha llamado para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. Y estamos unidos a Él. No podemos quedarnos como niños recién nacidos. Estamos llamados a crecer, estamos llamados a madurar. Estamos llamados a tomar buenas decisiones. Y eso lo hacemos con sabiduría. No lo podemos hacer de otra manera. La sabiduría es dada por Dios. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Es el Señor el que la da. Y la sabiduría también puede pedirse a Dios. Todos conocemos lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 5 y 6. Ahí habla que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice. Pida con fe, no dudando. Entonces, la sabiduría puede pedirse. Podemos pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría. Y debemos pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Estamos conscientes de que nos falta sabiduría? ¿Estamos conscientes de eso? Porque quizás si no estamos conscientes de eso, no sentimos entonces la necesidad de pedirle a Dios sabiduría. Así que para pedirla primero tenemos que estar conscientes de que la necesitamos. Aun cuando usted pueda tener sabiduría, pero reconocer que aún necesitamos más sabiduría para vivir en este mundo. Ahora, ¿por qué es importante abrazar la sabiduría? Porque hay consecuencias predecibles que las acciones producen. Dependiendo de lo que hagamos, estas consecuencias son buenas o son malas. Por ejemplo, dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es un principio de sabiduría. Es un principio de sabiduría que nosotros podemos usarlo y saber eso, que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, esto se dijo en la clase pasada también. Esto no es una varita mágica. Yo lo estoy diciendo a mi manera. No es una varita mágica. Porque a veces quizás pensamos, bueno, hubo un problema y bajé la voz y quizás la otra persona nunca bajó la voz. Pero es un principio de sabiduría. Lo más sabio que uno puede hacer es lo que dice aquí el proverbio. Aunque en todas las circunstancias quizás esto no lo veamos que sucede exactamente como está aquí. Pero es lo más sabio que sí podemos hacer. Cuando hay un altercado y se baja la voz, y eso generalmente hace que las personas puedan también calmarse y bajar la voz. Pero no es una varita mágica, no es algo que porque lo hemos aprendido aquí, pues, es así, ¿no? Pero sí es un principio a tener en cuenta, es un principio de sabiduría, es algo que debiéramos procurar. El propósito en sentido particular, en los versos 4 y 5 se especifican 3 grupos particulares que el autor tiene en mente. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Lo simple. Hay 2 tipos básicos de personas en Proverbio: los necios y los sabios.
Esos son dos tipos de personas que vamos a encontrar a lo largo de Proverbios. Las personas necias y las personas sabias. Pero hay categoría de necios. Hay categorías de necios. Esa necedad puede estar completamente desarrollada. En tal caso, la persona es denominada como una burladora. Es alguien, un burlador. El burlador es alguien incorregible e incontrolable. Ese es el burlador. La otra clase de necio es tener también al insensato. Es el necio común. Este no tiene dominio propio. Es desobediente y obstinado. Hay esperanza con él y por eso debemos exhortarle, reprenderle, castigarle si es necesario. Ese es el insensato y está el simple. Sería la tercera categoría de los necios, pero es un necio en formación en sus inicios. Es débil, influenciable, indeciso, desprevenido. Generalmente ser simple puede tener una connotación pecaminosa. Es alguien que abraza cualquier cosa, cualquier teoría. Dice Proverbio 1:22, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esta persona no solo es simple, sino que ama la simpleza. Le gusta ser así. Escucha el consejo divino, pero no lo asimila. Ese es el simple. Escucha lo que dice el consejo de Dios, pero no lo tiene en cuenta, no lo asimila. El simple es un bebé en asuntos prácticos y espirituales. Es un bebé, tenemos que verlo así. Tiene la mente tan abierta que no solo puede aprender lo bueno, sino que su mente también asimila lo malo. Se apropia de todo, pero sobre todo de lo malo. La Biblia dice que debemos saber escuchar los consejos, pero no nos estimula a llevarnos de los malos consejos. Sin embargo, el simple se expone continuamente a esos malos consejos. Ese es el simple. Estamos llamados nosotros a escuchar el consejo. Pero el consejo que está lleno de sabiduría divina, de sabiduría divina, y eso es para tu bien, eso es para tu bien. Y los jóvenes tienen que pensar mucho en esto. A veces cuando se es joven, vemos que tenemos el mundo en nuestras manos, que estamos llenos de fuerza, de vigor, de entusiasmo, y quizás menospreciamos el consejo de los mayores o el consejo de los padres. Quizás lo vemos como anticuado. No, eso era otra generación, esta es una generación diferente. Ya las cosas no funcionan así. Pero te vas a equivocar si no escuchas el consejo de tus padres. A la larga verás que ellos tenían razón. Si son consejos que emanan de la sabiduría divina, si lo desprecias, te vas a dar cuenta que hubieras evitado muchos males, muchos dolores, si hubieras escuchado a tus padres. Ahora, el libro aquí en el verso 4 habla propiamente de los jóvenes. Dice, a los jóvenes inteligencia y cordura. Así que ese es el objetivo, se dirige a los jóvenes porque desea que ellos puedan tener inteligencia, que puedan actuar con cordura. A los jóvenes se les caracteriza por el entusiasmo. Los jóvenes son muy entusiastas. Son normalmente impetuosos y moldeables. Es por eso que Salomón les habla del peligro de las malas compañías. Son fácilmente influenciados. Ese es un peligro de la juventud. A veces se dejan llevar por el consejo, por la instrucción de otros que no tienen realmente temor de Dios y desprecian la instrucción de su Padre. Pero si nosotros leemos Proverbios, podemos encontrar muchas veces como se nos dice, hijo mío, no desprecies la instrucción de tu padre, ni de tu madre. Es decir, que se nos llama a abrazar esos consejos. ¿Quién es más que nuestros padres? ¿Quién más? ¿Quién usted cree que le va a amar más que un padre? Su padre desea lo mejor para usted. Siempre va a desear lo mejor para usted. Y usted a lo mejor lo ve como algo ridículo lo que le está diciendo, pero ese padre está haciendo eso porque desea lo mejor para usted. Y si ese consejo viene realmente respaldado
por las escrituras y por las enseñanzas de la palabra de Dios. Miren, no desprecie, joven, ese consejo porque es para tu bien. Es para tu bien. Aunque allá afuera quizás otros jóvenes que no conocen a Dios y que no tienen los padres que tú tienes puedan decir, no, eso es malo, ya no se vive así. Estamos avanzados, estamos en el tiempo de las computadoras, estamos en el tiempo de las grandes tecnologías. Olvídate de eso, eso era hace 200 años atrás, cuando se vivía de esa manera. Aunque esas personas te puedan decir eso, no prestes oído. No prestes oído a eso. Escucha el consejo de los sabios, el consejo de lo que Dios tiene que decirte porque es para tu bien. Escucha el consejo de tus padres, porque si ellos son creyentes, van a estar instruyéndote de una manera sabia. Van a esforzarse por enseñarte las cosas de la mejor manera, de tal forma que tú puedas ser beneficiado. Dice la Biblia en Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pudiéramos preguntarnos, ¿para qué Salomón nos da estos proverbios? ¿Para qué nos da estos proverbios? Son para que los jóvenes aprendan a evitar a estas mujeres antes de casarse, sencillamente. Son para eso. No te enredes con ellas mientras estás a tiempo. Aprende a reconocerlas. Como puede haber otros proverbios que nos animan a poder tener una buena relación, a poder tener una buena esposa. Dice, el que haya esposa, haya el bien. Y haya la benevolencia de Jehová. Es decir, en Proverbio encontramos que nos está diciendo, mira, cuídate de este tipo de mujer, no te cases con este tipo de mujer. Es por tu bien, pero a la misma vez se elogia la relación matrimonial. Dice, el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia de Dios. Una esposa que ame a Dios. Esa mujer virtuosa que nosotros encontramos ahí mismo, en Proverbios 31. Así que ahí hay principios a los cuales nosotros debemos mirar. Así que esta literatura no solo te anima a rechazar lo malo, sino a no conformarte con lo bueno, llevándote a aspirar lo mejor, lo excelente. Eso es lo que debemos desear, lo excelente. Cuando los jóvenes creen que saben, se hacen un gran daño a sí mismos. Lo que Proverbio está diciendo, en otras palabras, es que la sabiduría toma su tiempo. La sabiduría toma su tiempo. Así que, ¿por qué si eres joven no puedes escuchar a tus padres que ya llevan más tiempo que tú sobre la tierra y que son creyentes? Y si te están aconsejando según los principios bíblicos, es bueno prestar oídos a lo que ellos te están diciendo. No oír el consejo de los padres te va a llevar, de tu padre, te va a llevar al fracaso. Si es un padre creyente, te va a llevar al fracaso. No lo desprecies. No lo desprecies. Es por tu bien. Se nos habla también de los sabios. Proverbio 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Nunca podremos decir que ya hemos llegado, que ya somos suficientemente sabios. No lo vamos a poder decir. El sabio es capaz de discernir hasta su propia ignorancia. Eso es lo que nos está diciendo. Tiene un concepto correcto de sí mismo. No es alguien que, porque tiene cierta luz, piensa que no necesita más. El sabio no es ese. Es decir, que la persona verdaderamente sabia se da cuenta que aún necesita más sabiduría. Por eso dice ahí, oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Dice Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio.
Enseña al justo y aumentará su saber. El sabio por su sabiduría puede reconocer que necesita saber más y mejor. Tenemos que acercarnos a Proverbios con una actitud enseñable. Y hay un último grupo, son los necios o insensatos. Está en el verso número 7. Y dice Proverbios 27:22, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Estas personas odian que le digan lo que tienen que hacer. Las personas necias no escuchan, no escuchan ningún tipo de instrucción. La odian. Dios nos libre de ser nosotros esas personas necias. Dios nos libre. Independientemente de la edad que tengamos, sean jóvenes adultos, sean ancianos, Dios nos libre de actuar de esa manera, de pensar que ya nosotros no necesitamos de nadie, que nosotros somos suficientes. Ahora, el fundamento de la sabiduría. Dice el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Eso hace el insensato. Pero el principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. Una persona verdaderamente sabia es aquella que tiene temor de Dios. Ahí empieza la sabiduría. No empieza en otro lugar, empieza ahí. Por eso tenemos que tener una relación verdaderamente con Dios, una relación genuina con Dios. Si es que somos sabios, si es que vamos a ser sabios. Y ese es el principio de la sabiduría. Comienza ahí. El requisito previo para ser sabio es temer a Dios. Principio, esto implica que la sabiduría es a la misma vez la fuente, la sustancia, la causa y el efecto. Eso es para nosotros el principio de la sabiduría. Dios es la fuente, hermano, de la sabiduría. Es la causa de la sabiduría en nosotros. Sin el temor de Dios, si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, esto implica que debemos tomar nuestras decisiones con Dios en mente. No podemos tomar las decisiones sin Dios. Pastor, porque alguien había preguntado por acá que si una persona incrédula puede ser sabio, o sea, debe alcanzar esos principios. Y yo, cuando usted citó eso, me recuerdo de ese texto de Romanos que dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, la necedad más grande que un ser humano pueda cometer es negar a Dios. Es decir, no hay Dios, no existe Dios. Si una exhortación pudiéramos darle a alguien aquí que no es creyente, viendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el acto más sabio que una persona incrédula puede hacer, es venir corriendo a los pies de Cristo. Esa es la sabiduría más grande. El acto más sabio que una persona puede hacer es reconocer la existencia de Dios, reconocer a Dios mismo y venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y yo creo que ahí es donde está. Y sí, se puede ser ateo intelectualmente y práctico. O sea, alguien puede decir, yo creo en Dios, pero si vive ajeno a Él, en la práctica es un ateo. Está diciendo exactamente lo mismo. No hay Dios. O sea, si Dios existe, no tiene que ver con Él. Entonces, un incrédulo, o sea, uno que no cree por defecto, es un necio. Exacto. Y lo dice también en el Salmo. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. No tiene a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es propiamente eso. Es Dios. Es conocer a Dios. Es tener a Dios. Y eso es lo mejor que se puede hacer ahora. Allá afuera la sabiduría, como leí al principio, el hombre puede llamarse sabio, pero realmente no es sabio. Son necios. Porque no tienen a Dios, no conocen a Dios, aun cuando muchos profesan decir que creen en Dios. Porque el mundo está lleno de personas que creen en Dios,
pero que sabemos por la verdad de la palabra de Dios que no es una fe real, que no es una fe verdadera. Es pura necedad. Y eso le lleva a condenación. Miren la sabiduría de allá afuera. Una muchacha elige tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y como consecuencia sale embarazada. Aquí vienen los mayores. Esta es la sabiduría. No eches a perder tu vida, hija. Tienes toda una vida por delante. Mata a ese muchacho. Obviamente no voy a decir mata a ese muchacho. Quita ese embrión, porque lo despersonalizan para que sea más fácil. Esa es la sabiduría del mundo. Por eso el mundo vive como vive. La razón por la que viven así no es que sean brutos. Ellos son inteligentes, probablemente más inteligentes que todos nosotros. Pero como se ha dicho, hay una distinción entre inteligencia y sabiduría. La sabiduría, como dice el pastor, es algo que Dios da y que se halla en Cristo. Eso no significa que un ingeniero no pueda hacer una nave, como dice el pastor, ahí al cielo. Pero lo que se define como ser, vivir sabiamente en Cristo. La sabiduría, hermano, no es un fin en sí mismo. No podemos ver la sabiduría como un fin en sí mismo. Miren lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que no podemos alabarnos en que pueda haber sabiduría. No, nosotros no debemos hacer eso. Lo que debemos procurar realmente es conocer al Señor, hermano, como dice aquí. Alábese, dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, Dios misericordioso. Y ahí está el verdadero principio de la sabiduría. Así que Proverbio es verdaderamente importante porque nos va a ayudar a que nosotros podamos relacionarnos correctamente con aquellos que están a nuestro alrededor, con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Pero ¿saben ustedes qué es lo que puede hacer que esas relaciones horizontales funcionen? Que miren, que nosotros estamos anclados a Dios, que es la sabiduría. Es decir, que tenemos una relación vertical con Dios. Para que nuestras relaciones horizontales puedan funcionar, primero tenemos que estar en una relación vertical con Dios que funciona. Y eso se va a manifestar con nuestros semejantes. Y las verdades, las enseñanzas de Proverbios nos van a ayudar a que eso pueda ser una realidad. Así que lo más importante es saber eso. Saber que para ser verdaderamente sabio, nosotros tenemos que tener a Dios. Tenemos que estar unidos a Dios. Fuera de Dios no lo vamos a poder lograr. No vamos a poder vivir una vida diferente, no vamos a poder hacer nada. Dice la Biblia en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces nosotros ¿qué tenemos que procurar, hermano? Ser verdaderamente temerosos delante de Dios. El temor de Dios es sumamente importante. Salomón ha probado todos los caminos y aparte de Dios, todos ellos son callejones sin salida. La vida del hombre solo tiene sentido cuando es vivida en el temor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. Sin el temor de Dios, vas a vivir una vida de fracaso. Vas a vivir una vida que realmente no va a ser plena. No es la vida que Dios quiere para ti. Así que si tú eres un creyente, tú necesitas saber eso. Que estás anclado a Dios y que el principio de la sabiduría es Dios mismo.
Salomón había pedido sabiduría y Dios se la dio. Pero Salomón falló también. Y él nos está hablando, inspirado por Dios, de esta manera. Y eso es lo que nos quiere transmitir. La vida del hombre solo tiene sentido cuando es vivida en temor a Dios. Así que tenemos que crecer en el temor de Dios. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué es el temor de Dios? Bueno, la Biblia en Proverbios 8:13 dice lo que es el temor de Dios. Dice apartarse del mal. Eso es el temor de Dios. Entonces el temor de Dios tiene que ver con querer obedecer al Señor, querer hacer la voluntad del Señor. Con eso tiene que ver el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer lo mal hecho. Ese es el verdadero temor de Dios. Si tú eres un creyente, tú tienes temor de Dios. Tú tienes temor de Dios y tú vas a querer aborrecer todas aquellas cosas que tú sabes que no le agradan al Señor. El hecho de que la salvación sea por gracia y de que el legalismo sea contraproducente al Evangelio no quita que la vida cristiana amerite un esfuerzo moral. El creyente que vive bajo los términos del nuevo pacto, que ha sido justificado y tiene todos sus pecados perdonados, necesita la guía moral y la sabiduría que el Proverbio nos brinda. Es una herramienta excelente en el camino de la santificación. Nos enseña a trabajar de adentro hacia afuera y no meramente con la conducta externa. Sí, no estamos pensando en la apariencia. Esa no es la idea. No estamos pensando en la apariencia. Estamos pensando de adentro hacia afuera. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si hay verdaderamente temor a Dios, eso se va a reflejar. Eso se va a ver, eso se va a mostrar. ¿Dónde? En nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, en nuestras actitudes. Vamos a ver ese temor de Dios. Así que el llamado de la sabiduría lo tenemos ahí del verso 20 en adelante. Y voy a leer, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simple amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi represión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. La sabiduría te llama. Es decir que aquí, en este capítulo, en estos versos, lo que podemos ver es cómo se nos llama a valorar verdaderamente la sabiduría, a abrazar la sabiduría, a apropiarnos de la sabiduría. No debemos despreciar la sabiduría, ni pensar que ya somos sabios, que no necesitamos más. No, todos necesitamos la sabiduría de Dios y conocer más de la sabiduría de Dios. Todos los necesitamos. Hay una serie de pasajes que continúan hablando y hablan a los hijos y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y así hay, por ejemplo, en el capítulo 4, habla de esa manera en varios versículos. En el capítulo 5 también, en el capítulo 7, dice, ahora pues, hijo, oídme y está atento a las razones de mi boca. Hermano, la insistencia del libro de los Proverbios a que los hijos oigan es grande. De que oigan, de que estén atentos, de que abracen las razones de sabiduría, son muchas. Son muchos los llamados que encontramos en Proverbios de esa manera. Así que todos nosotros debemos ser capaces de valorar esto, de pensar en esto. La sabiduría es sumamente importante para la vida tanto de los jóvenes como de los adultos, para la vida de todo creyente. Es importante la sabiduría porque nos va a ayudar a conducirnos de una manera correcta.
nos va a ayudar a tomar decisiones sabias en la vida, a tomar las decisiones mejores y a despreciar aquellas que sabemos que no van a ser para nuestro bien ni van a glorificar el nombre de Dios. Pero todo esto parte de que nosotros verdaderamente sepamos que la sabiduría está en Dios y que nosotros estamos en Dios. Parte de ahí. Hasta aquí nuestra clase. No sé si quieren preguntar algo o decir algo. Se nos acabó el tiempo. Así que escuchemos la sabiduría de Dios por medio del libro de Proverbios. Y pidámosle a Dios que Él nos ayude a apreciar y amar la sabiduría. Vamos a orar. Padre eterno, queremos pedirte en este momento que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes para que nosotros podamos ser conscientes de que la verdadera sabiduría proviene de ti. Que la verdadera sabiduría está en ti, Señor. Y si nosotros tenemos una relación contigo, entonces nosotros debemos proyectar esa sabiduría en nuestras vidas. Padre, queremos rogarte que tú nos des más sabiduría. Queremos pedirte, Señor, que cuando vayamos a tomar decisiones, nosotros lo podamos hacer de una manera correcta, que te glorifique. Que podamos tomar verdaderamente decisiones sabias que honren y glorifiquen tu nombre. Ayúdanos en eso, Señor. Ayúdanos a abrazar la sabiduría, ayúdanos a apreciar la sabiduría, a darle el valor que realmente ella tiene para con cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que tú seas el que nos conduzca en nuestro caminar en este mundo y que nuestras vidas, Señor, puedan realmente manifestar que tú estás en nosotros, que tú vives en nosotros. Y como tú vives en nosotros, Señor, también nosotros entonces queremos honrarte y glorificarte en todas las cosas. Danos más sabiduría, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.